Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios estamos nuevamente aquí, ¿no? Para poder escuchar la palabra. Realmente esa palabra que nos sirve tanto, ¿no? Para esta vida. En realidad necesitamos escuchar esa palabra para poder recibir la paz, la tranquilidad, su amor. Solo el amor que viene de Dios mismo, ¿no? Por eso también es necesario escuchar la palabra. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 120. Himno 120. Suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es su palabra, es tu paz. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón.
suenen las campanas en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Esas campanas que anuncian el Evangelio, ¿no? Esas campanas que deben escucharse por doquier. Así, de esa manera se va esparciendo, ¿no?, el Evangelio. Podemos hablar, compartir con otras personas la palabra del Señor. Por eso, ¿no?, es muy necesario el escuchar esa palabra cada día, la cual alimenta nuestro espíritu y también nos conduce hacia Dios mismo, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 119. Himno 119, de tal manera me amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó, el mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor de su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, alabamos tu amor. El infinito amor de Dios nos abrazó, el mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. Somos hermanos por la sangre de Jesucristo, ¿no? Él murió en la cruz derramando hasta la última gota. De esa manera colocó, ¿no?, sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Aceptando su sacrificio en la cruz, es que nosotros podemos ser llamados hermanos, ¿no? Realmente podemos heredar el reino de nuestro Padre Dios solamente por esa sangre tan preciosa la cual Jesucristo derramó en la cruz. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 114. Himno 114. No hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo
para vencer al mundo. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Es el coro, ¿no? Nos dice, confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Solamente Él, ¿no?, con su sacrificio venció al mundo, resucitando al tercer día, ¿no? Él pudo vencer hasta la muerte. Tantas situaciones y dificultades que hoy tenemos, dinero, deudas, enfermedades, pero hay algo que Cristo no pueda vencer. Si Él mismo venció a la muerte, ¿no? Entonces, con mayor razón, cualquier situación que tengamos, Él logrará vencerla, porque Él es poderoso, ¿no? Solamente debemos acercarnos más hacia Él, escuchar su palabra, escudriñar su palabra, predicar su evangelio. Jesucristo ha muerto por nuestros pecados una vez y para siempre, y de esa manera nos ha dado su justicia, su salvación, y nos ha hecho perfectos, ¿no?, para presentarnos ante el Padre. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que el oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieran ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Dios nos ha dado sus maravillas, sus riquezas, ¿no? Nos ha permitido la salud, el hogar, el comer, el poder de tener un día más, ¿no?,
todas esas riquezas, ¿no?, nos entrega para que nosotros podamos ir y predicar su evangelio. Así, ¿no?, como predicaba hace unas semanas pastor, ¿no?, Dios le ha entregado 5 talentos a un hombre, ¿no?, y esos 5 talentos los duplicó, y entregándole 10 talentos, ¿no?, a su Señor. Y a otro le dio 2 talentos, duplicándolos le dio 4 talentos a su Señor. Pero uno que tuvo miedo, ¿no?, solamente el mismo talento que le dio 1 talento, ¿no?, se lo devolvió, porque lo enterró en la tierra, ¿no?, porque tuvo miedo, porque pensaba que su amo era malo. Entonces por eso el dueño le quitó y se lo dio al que tenía más talentos, ¿no? Así también es el evangelio, ¿no? Dios nos ha dado un talento tan grande para poder compartir con otras personas, para poder predicar su evangelio. Ese talento se debe usar y compartir y dar a otros también. No cuesta nada, solamente abrir la boca y proclamar, ¿no?, Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Sí. Seguimos alabando. Vamos a cantar el himno número 106. Himno 106. Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente, como amigos en pasos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada del mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Un hermoso himno, ¿no? Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada del mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Muchos han escuchado, ¿no? Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Sus promesas, su amor, todo eso es eterno, ¿no? Así como su palabra, la salvación que Él nos ha permitido mediante su Hijo Jesucristo. Él nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice, ¿no?, su palabra. Solamente recordemos eso. Y Jesucristo trabajará, Dios hará las cosas, ¿no? Hasta aquí con las alabanzas. Muchas gracias. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas. ¿Cómo están esta noche? Por la gracia de Dios vamos a tener el servicio de oración y vamos a escuchar también la palabra esta noche. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre Señor, esta noche le damos gracias por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar su palabra, Señor, a través de su siervo. Padre, como escuchábamos en la reunión de obreros, Señor, pastor nos expresaba el corazón de la iglesia, Señor, acerca, Señor, de la pezuña hendida y rumiar, Señor. Qué tan importante es, Señor, meditar en la palabra, Señor, en los tiempos difíciles, en los tiempos que el corazón
tiene situación, Señor. Y cuán importante es, Señor, tener la pezuña hendida en nuestro corazón, Señor. Tener dos puntos de vista, Señor. No simplemente enfocarnos en un solo ángulo, Señor, sino pensar profundamente, Señor, cómo Dios quiere trabajar, Señor, ya sea en nuestras vidas y en la iglesia, Señor. Padre, estamos muy agradecidos en esta noche y le pedimos, Señor, por los hermanos, Señor, que están en camino, los hermanos, Señor, que todavía no llegaron, Señor, pueda apresurar sus pasos, Señor. También le pedimos por los hermanos que están conectados a través de Jerusalén Radio en Bolivia, Señor, y están escuchando, Señor, siguiendo la transmisión, Señor, desde diferentes puntos de Bolivia, Señor, y los hermanos que están en las redes sociales, Señor. Padre, por favor, dele su gracia, usted, Señor, esta noche, trabaje en nuestros corazones y sobre todo permítanos, Señor, hallar su gracia. Gracias le damos, Señor, oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, entre los hermanos que están presentes, quien desea compartir su testimonio, quien desea compartir cómo Dios está permitiendo avanzar. Antes de invitar al grupo Canto de Esperanza, o al coro Nueva Alegría, disculpen, también vamos a saludar a los hermanos que están conectados en Caranavi, Colonia Israel, Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque y Ziberalta. Nos escuchan día a día, ¿no? Están siguiendo la transmisión. Adelante, hermano. Buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriel, yo soy de Santa Cruz y vine aquí con los jóvenes, ¿no?, para aprender las danzas que vamos a llevar al Perú para el campamento mundial. Y más disculpa, estoy emocionado. Estoy agradecido, ¿no?, por estar aquí, también como Dios me permitió, ¿no?, llegar aquí. Yo el pasado año cuando fuimos a Argentina, o este año, sí, el pasado año, fuimos a Argentina, ¿no? Y yo ahí, después de ese campamento, yo me dije a mí mismo, ¿no?, que para el siguiente campamento, que es este, voy a como preparar más, ¿no? Voy a trabajar así, voy a ganar dinero, voy a pagar mi entrada y mi pasaje sin ningún problema, ¿no? Sin ninguna preocupación, así. Y ya, con el tiempo, yo soy diseñador gráfico, ¿no? Yo trabajo haciendo diseños gráficos y trabajaba, ¿no?, haciendo pedidos así de a poco, ¿no?, y ganando dinero de a poco. Pero también, como cualquier joven, ¿no?, le gusta gastar su dinero así. También personalmente, ¿no?, gastaba mi dinero y no podía, ¿no?, ahorrar, aunque me propuse no ahorrar así para el campamento mundial, así, voy a ahorrar, voy a juntar así, pero no podía, ¿no?, juntar el dinero y me gastaba así cada vez que me pagaban. Y ya después, hace 4 meses atrás, empecé a trabajar, ¿no?, como una persona que hace marketing digital y trabajando ahí, y ahí me puse, ¿no?, ganar más dinero ahí y ahí sí juntar, ¿no?, para mi entrada, así, para el pasaje, y ganaba, ¿no?, pero sucedió un problema con mi jefe, que tuvo unos problemas con las empresas con que trabajaba, ¿no?, y tuvimos que dejar de trabajar así, pero me pagaban, ¿no?, me pagó tanto tiempo así, y también me debía, ¿no?, de unos 2 sueldos, ¿no?, así. Y yo con eso estaba asegurado, ¿no? Y decía, "Ay, eso me alcanza, ¿no?, para pagar mi entrada, mi pasaje y algo más, ¿no?", así. Pero ya pasando el tiempo, también con los gastos, pagando la universidad, quedé una materia así, y tuve que pagar esa materia para recuperarlo. Entonces se iba el dinero ahí, también se iba en mis gastos personales, entonces se gastaba de a poco, ¿no?, así el dinero. Pero aún estaba confiado, ¿no?, en mí, porque aún me debía, ¿no?, a mi jefe de un sueldo. Entonces aún confiaba en ese sueldo para pagar, ¿no? Pero ya reclamándole, exigiéndole que me transfiera, ¿no?, lo que me debe, no me transfería, ¿no? Y también ya pasaron los meses y no tenía, ¿no?, para mi entrada, así, todo, mi entrada y pasaje, ¿no? Pasaron los meses, ya faltaba solamente un mes, 2, 3 semanas, faltando 2 semanas, ¿no?, para venir aquí. Nosotros vinimos aquí el día lunes, llegamos aquí, y una semana antes a mí me robaron, ¿no?,
billetera, ahí tenía el dinero. Justamente ese día pensaba no depositar en mi cuenta de banco así el dinero. Y me robaron la billetera, el carnet y otras cosas más que había ahí, ¿no? Entonces yo estaba como ya sin saber qué hacer, ¿no? Si reír, llorar, estar triste, normal, ¿no? Todo ahí. ¿Qué hago, no? Así. Entonces, yo recordaba una palabra en la Biblia que dice, voy a leer, en Santiago, Santiago 4, versículo desde el 13. Voy a leer. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Yo esta palabra la escuché, ¿no? La escuché cuando recibí la salvación y me llegó, ¿no? Y siempre me acordaba, pero justamente no me olvidé, ¿no? Ese tiempo y ya cuando me pasó todo esto, recién me acordé, ¿no? Esa palabra así. Yo pensé así, ¿no? Trabajar así para pagar rápido, a mi manera, ¿no? Trabajar con lo que yo sé, trabajar con mi conocimiento, trabajar así como yo, ¿no? Porque tampoco consulté a pastor, ¿no? Nada, nunca consulté a pastor, ¿no? Para trabajar así, como hacer, con nada, ¿no? Entonces hice a mi manera así. Y ya me acordé de esta palabra y ya pasando todo eso, de la nada, ¿no? Me llegó un trabajo así, fui con mi padre. Yo personalmente pensé en trabajar así para no tener que pedir a mi padre, ¿no? Así, que me ayude con la entrada, con el pasaje, ¿no? Porque no me gustaría, ¿no? No me gustaba así exigirle así que me pague así, o pedirle que me pague así la entrada, el campamento, mi pasaje, y pagarlo yo, ¿no? Así con mi esfuerzo, así. Entonces, ya pasó todo eso, faltaban solamente días para venir aquí ya, y tenía que sacar mi carnet, tenía que comprar unas cosas más, y yo sin dinero, y ya también para la entrada, y tuve que trabajar, ¿no? Con mi padre, así, ayudar a mi padre, también encontré un trabajo allá, y antes de eso lloré a Dios, ¿no? Porque estaba ya como arrepentido, ¿no? Por hacer a mi manera, así. Yo le pedí a Dios así que me ayude, ¿no? A pagar el pasaje, a pagar todo, ¿no? Con todo lo que me faltaba, ¿no? Así. Y ya yendo con mi padre, encontré un trabajo ahí, pude ganar un poco. Luego le tuve que pedir a mi padre, ¿no? Así, que me ayude, así. Y mi padre estaba como que esperando, ¿no? Que le pidiera, así. Porque siempre quiso ayudarme, ¿no? A pagar mi entrada, así. Y como yo le pedía, y él como que esperaba eso, ¿no? Que yo le pidiera así. Y me decía, ¿no? Que yo tengo que orar así más, que Dios va a preparar todo, ¿no? Y ya yo pude ver, ¿no? Cómo Dios preparaba, ¿no? Ya mi padre me ayudó pagando. Después mi jefe también me dijo, ¿no? Gabriel, te transfiero esto hasta mientras, ¿no? Me transfirió un monto de dinero. También yo trabajo con mi tío, ¿no? A veces los fines de semana, en eventos, trabajo con mi tío y me dijo, ¿no? Si querés te puedo adelantar tanto dinero, ¿no? Y ya cuando vengas, trabajamos así, ¿no? Ya arreglamos, ¿no? Así. Y veía, ¿no? Cómo también me ayudaba así, ¿no? Con mi tío, mi jefe me hablaba para pagarme. Y finalmente yo pude conseguir, ¿no? Pude pagar mi entrada, pude juntar el pasaje para venir aquí y también estar aquí, ¿no? Con ustedes, con los jóvenes de danza, aprendiendo, disfrutando. Y estoy agradecido, ¿no? Por eso, ¿no? Por estar aquí más que todo, aprender con los jóvenes, reír, hablar, también a veces haciendo bromas así, ¿no? También con los seminaristas, así, ¿no? Hay muchos seminaristas que no vi hace tiempo y también estar aquí con ellos, ¿no? Así, recordando también tiempos, jugando pelota, así, ¿no? Y eso era, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más entre los hermanos desea compartir? Sí, adelante, adelante.
Buenas noches, hermanos. Sí. Mi nombre es Johnny Zavala. Yo soy de Santa Cruz, ¿no? Pero actualmente vivo en Caranavias. Quisiera leer un versículo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Voy a leer. Como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Durante mucho tiempo, ¿no? Yo viví dentro de la iglesia. Mis padres son siervos de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces yo me creía, ¿no? Que, no tengo nada así. Yo pensaba, ¿no? Durante mucho tiempo yo tenía ese pensamiento así. Pero viviendo dentro de la iglesia, Dios me enseñaba muchas cosas, ¿no? Me enseñaba a experimentar el trabajo de Dios así. Este tiempo también, ¿no? Vamos a viajar a Perú, ¿no? Y al principio yo tampoco quería, ¿no? Y yo pensaba, no puedo viajar, y tampoco no tenía el corazón, ¿no? Pero de repente yo pensé, ¿no? Si no viajo, entonces ¿qué voy a hacer, no? Entonces, ¿qué voy a hacer si no viajo así? Y pensé más profundamente. Sí, yo siempre viajé con el grupo de danzas, pero esta vez no quería hacer danza, ¿no? Porque yo siento, muy estresado, mucho tiempo, hay que practicar mucho. Y también pienso, ¿no? Yo no sé bailar, ¿no? A comparación de otras personas, así yo me considero así, ¿no? Pero pensaba más profundo, ¿no? Dios siempre me permitió por el grupo de danza viajar así. Llegar antes también, aún no teniendo nada, como aquí dicen, ¿no? Pero Dios siempre me permitió el pasaje, la entrada así. Y escribía, ¿no? Al encargado de danza aquí, ¿no? De La Paz. Entonces, si es que había espacio, ¿no? Para mí así. Yo pensaba, ¿no? No hay espacio, ¿no? Ya es muy tarde, entonces creo que no puedo bailar, ¿no? Pero escribiendo había espacio todavía, ¿no? Entonces tenía mucho agradecimiento por eso así. Y aún yo este tiempo igual estoy viviendo en la iglesia de Caranavi. Y ya terminé, ¿no? Mi carrera, y yo pensaba, ¿no? En Caranavi no estoy haciendo nada, ¿no? No estoy trabajando así, solo estoy apoyando a las iglesias. Y yo quería irme a Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz por lo menos voy a trabajar así, voy a buscar trabajos. Pero siempre que estuve, ¿no? con mi padre, con el siervo de Dios, yo puedo experimentar y ver su obra, ¿no? Él igual no tiene dinero, ¿no? Pero muchas veces ha viajado, ¿no? Sin dinero. Y muchas veces ha experimentado la gracia de Dios así. Y de esa manera yo también podía ver, ¿no? Yo también quiero experimentar así. Y decidí en mi corazón, ¿no? También podía venir, ¿no? Aquí a practicar, ¿no? Y de verdad, Dios me da la gracia, ¿no? Para poder conseguir, ¿no? El dinero así. Y también estaba muy agradecido, ¿no? Con los hermanos así de todas las iglesias. De verdad, el corazón es muy puro de los hermanos, ¿no? Que apoyan a los jóvenes, ¿no? Y de verdad estaba muy contento por eso también. Y cuando veía aquí a los jóvenes también estaba muy agradecido, ¿no? Porque mucho tiempo no lo veía, ¿no? Y mucho tiempo no me sentía así, ¿no? Con ese corazón así. Y también estoy agradecido por eso. Y también por ustedes, ¿no? Por conocerlos también. Y le envía saludos, ¿no? Los hermanos de Caranavi, así. También eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a los testimonios. Por factor tiempo, mil disculpas a los hermanos, por favor. La siguiente vez vamos a invitar otra vez. Esta noche, hermanos, vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos van a cantar 2 alabanzas: Dulces Melodías Cantaré y Señor de Amor. Y de verdad, por la gracia de Dios, hermanos, estamos a días del campamento mundial. Amén. No sé si todos ya se han inscrito, pero el corazón empieza a latir más fuerte, ¿sí? Porque cada día queda un día menos. Y por la gracia de Dios, el pastor Oxupar una vez más va a visitar Sudamérica. Y todos los hermanos que vamos a viajar, pues vamos a recibir la bendición de escuchar la palabra. Amén, hermanos. Oren a Dios para que Dios nos permita
hallar la gracia. Adelante con el coro, vamos a recibirlos por favor con fuertes aplausos. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Señor de amor, Señor de amor, Señor de amor, es mi Padre Dios, Dios de bondad, Dios de bondad, Señor de amor, el Hijo de Dios. Me oye Dios, me oye Dios, Señor de amor, Santo Espíritu. Bendición da, bendición da, Señor de amor, mi Dios de bondad. Sí, muchas gracias al coro. Esta noche, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Voy a invitarles, por favor, a que puedan sacar sus Biblias y vamos a invitar al evangelista Rubén. Adelante, evangelista. Buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, por la gracia de Dios, hoy también estamos reunidos. Esta noche busquemos en nuestras Biblias libro de San Marcos, capítulo 10. San Marcos, capítulo 10. ¿Lo tienen? Nuevo Testamento, San Marcos capítulo 10, desde el versículo 17 voy a leer. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó:
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer, o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. El versículo 31 hemos leído. Y se acerca ya el viaje a Lima, Perú. Y constantemente el corazón se mueve. ¿Voy o no voy? Así está. Esposo, hijos, ¿qué hacemos? ¿Voy? ¿Vamos o no vamos? Entonces, ¿quién responde? Satanás responde, no vayas. ¿Para qué vas a gastar? Con ese dinerito puedes comprarte una heladera, puedes comprarte ropa, mientras otros ya habrán gastado, entonces, pero tú habrás logrado muchas cosas para ti. Y así Satanás, ¿cómo engaña? No quiere que escuches la palabra, no quiere que recibas la promesa de Dios, no quiere que tu corazón sea renovado por la palabra, sino Satanás, ¿cómo? Ahí nomás te mantiene, ahí está bien, así, en esa condición, ya eres salvo, ya también vas a la iglesia, también visitas zonas, participas, eso ya es suficiente, dice. Así en el corazón salta ese pensamiento. Y yo antes pensaba, ¿será que en este siglo hay personas que vivan por la fe? ¿Será que realmente dejando todo viven por la fe? ¿Ustedes qué dicen? 100% depende de Dios.
100% su vida entregado a Dios. ¿Será que en este tiempo hay, así como apóstol Pablo, apóstol Pedro, los apóstoles, Martín Lutero, Eli Moody, ¿será que hay en este tiempo? ¿Hay o no hay? ¿Dónde están esos hombres? No tiene la fe, por eso hasta ahora vive así, ¿no? Yo soy, tiene que decir, yo voy a ser. Siempre, él sí. En parte sí, el siervo de Dios, Pastor Oxopark, y muchos ministros, y uno de ellos también, Pastor Kisun Kim. Y Pastor Oxopark, mire, él es nuestro padre espiritual, también nuestro mentor, guía. También podemos considerarle como el siervo que fue levantado por Dios. Así como Dios levantaba a los siervos cada cierto tiempo, un tiempo levantó a Elías, después de Elías le levantó a Eliseo para el mundo entero. Por eso, por medio de Eliseo también, un sirio recibió la salvación, Naamán. Entonces, Dios también en este tiempo levantó un siervo, pero no es judío, ni griego, ni israelita, sino gentil. Un siervo que predica tanto para los griegos, para los judíos, para los gentiles, el evangelio. Y así yo pensaba, ¿no? Entonces Dios me respondía, claro que hay. Entonces, porque quiere tener motivo, quiere tener excusa. No hay siervos, no hay hombres que vivan, entonces tú también no vivas. Pero no, hay hombres que realmente viven por la fe, dejando todo, toda su vida. Y un tiempo también escuchaba yo Pastor Oxopark, cuando su esposa estaba a punto de dar a luz, dice él no tenía ni dinero para llevar al hospital. Entonces él estaba predicando el evangelio, estaba predicando, mientras los dolores de parto ya levantó a su esposa. Entonces su esposa, ¿cuándo va a terminar? No se da, no tiene sensibilidad de que yo ya estoy a punto de dar a luz. Pero él seguía predicando la palabra. Y luego, después de terminar así, ya su esposa a medianoche más dolores tenía. Y cómo Dios también envió una hermana que justamente era como enfermera, y esa hermana le ayudó así para que dé a luz. Y después, ya pasando el tiempo también, su niño no hay alimento, no hay leche materna. Entonces su bebé está en su cama ahí, está ahí echado. En aquel tiempo no tiene ni pañales, no tiene ni paños húmedos para limpiar, no tiene nada. Entonces por el sudor, tanto calor también hace, dice que la mosca así está inundando al bebé. Entonces, así en esa condición. Y su hijo, dice, flaco, casi hueso nada, hueso nomás. Pensando así su vida, yo mirando así mi hijo, yo diría, no, dejo este camino. Mejor me voy a trabajar para por lo menos comprar leche. Pero este siervo, aunque así es, esa condición está su bebé, no puede dejar, sino avanzó. ¿Sí o no, hermanos? Por eso es admirable es cuando Dios había escogido al pastor Oxopark, no por ser buena persona, él siempre testifica, yo mucho robé, dice. Siempre reconoce ante las autoridades, ante grandes pastores, él dice en CLF,
¿cómo comparte? Yo era ladrón, dice. Nunca se presenta, yo soy un pastor sin mancha. Yo soy un pastor bueno. Yo soy un pastor que vive por la fe. Él siempre habla, me falta la fe, dice. Me faltan muchas cosas. Yo robaba mucho. Por gracia soy salvo, dice. Entonces así ese corazón tiene él. Y nosotros también importante es reconocer delante de Dios, me falta muchas cosas. Amén. Hoy día, por ejemplo, nosotros queríamos sacar permiso, ¿no?, para mi hijo. Entonces, según los requisitos, nosotros preparamos así, todos los documentos preparamos. Y inclusive renovamos carnet porque no coincide el lugar, ¿no? Entonces, nosotros presentamos todo, 3 fotocopias, también un certificado de rehab, tiene que sacar el acompañante del menor, todo eso preparamos. Y según nosotros ya estaba todo bien, ya ahora sí. Pero cuando llegamos, revisa, ¿no? Revisa. Y una cosa falta. Una cosa. ¿Qué cosa, Señor? Por favor, toda la mañana hemos correteado, por favor, no me diga que falta. Falta una cosa. ¿Cuál, Señor? La dirección no coincide de tu hijo y de ti. ¿Quién sabe si es otro hijo? Señor, pero fíjese apellido. No, domicilio tiene que coincidir. Me parece que no está correcto. Mejor sería que apellido coincida. Yo soy Huanca, mi esposa es Beizaga, mi hijo tiene que ser Huanca Beizaga. Ahí está. Lleno de justicia, muy justiciero soy. Y luego así estoy dentro. Luego bajando un poquito el corazón. Por favor, esa cosita nos falta dirección. Pero es mi hijo ahorita va a testificar él que es mi hijo. Mi padre va a decir. Yo también voy a decir, hijo. Y testigo también va a decir, es su hijo. No, dice, una cosa falta. Tiene que coincidir dirección de tu carnet y dirección de carnet de tu hijo. Por favor, por esa una cosita. Sí, dice. Por favor, no funciona, por favor. No soy yo, dice luego. Ella no soy yo. Sí, Señor, yo le entiendo. Y luego enojo levanta. ¿Quién esos requisitos sacó? Apellido coincide, eso es suficiente. Ubicación, otro niño también puede vivir en misma casa. Y más bien, si quieren garantizar de que coincida dirección, tal vez hasta otro niño puede llevar, pero apellido tiene que coincidir. Así estoy yo reclamando. Una cosa falta, dirección. Pero una cosa nada más, mire, toda la mañana hemos caminado, hemos correteado por Camacho, por Sucre, por favor. No, así es. Entonces, hasta en este mundo así hay requisitos para lograr algo. No. Entonces, Dios también nos da este tiempo a nosotros cumplir, o sea, tener esos requisitos bien para entrar al reino de los cielos. ¿Cuáles? Sí o sí tiene que ser salvo. Sí o sí tiene que ser justo. Pero Señor, yo he hecho buenas cosas. Yo he predicado. Solamente me falta llamarme justo. No sirve. Tarde, hijo, tarde. No. Fuera. Hasta un lado. Y la gente no puede pensar hoy en día en su futuro, de su alma. ¿Dónde va a ser? Piensa que yo también ayuno. ¿Tú ayunas? Sí, yo también ayuno.
¿Tú eres cristiano? Sí, yo también soy cristiano. ¿Tú eres bueno o malo? Dice, malo soy yo. Oh, ahí estamos diferentes. Yo soy bueno. Te llevo por uno. Tienes que ser salvos. Seas bueno, seas diácono, seas cristiano, seas anciano. ¿No tienes la salvación? Esa cosa te falta. ¿Pero eso nomás? Sí, eso es primordial. Si ahorita me llamo, me considero que soy justo, no sirve. No sirve de boca. La fe yo quiero ver. No quiero ver lo que salga de tu boca. Soy justo, pero en tu corazón yo no veo la justicia. Por eso es importante, doy gracias a Dios. Sí, en este mundo nosotros somos llenos de falta, pero una cosa que nos falta es importante, recibir la salvación, ya lo tenemos. Amén. Entonces el día del juicio final, nosotros firme, yo soy salvo, yo soy justo. ¿Cómo? Por la fe. ¿Hasta cuándo? Señor, para siempre. Coincide ese corazón con el corazón de Dios. Por eso la salvación que hemos recibido por la fe no es teoría, hermanos. No es teoría, tampoco es doctrina. Tampoco es un decir de una iglesia, hermanos. Eso es la verdad. La pura verdad. De que nosotros realmente en Cristo Jesús ya fuimos perdonados. Amén. Entonces, eso hoy en este tiempo también vamos a buscar una parte de la Biblia, el libro de Primera Reyes. Primera Reyes, capítulo 3. Primera Reyes, capítulo 3, versículo 26. Primera Reyes, capítulo 3, versículo 26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ay, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Así. Me gusta leer esta parte, cómo sus corazones salen, ¿no? Se mueve, como con qué seguridad y habla, y la otra también. Dos mujeres una noche dieron a luz. Dos mujeres vivían alquilado en una vecindad, pero las dos vivían. Y es raro, las dos también se embarazaron juntamente. Y las dos también dieron a luz una noche. Y hasta ahí está bien, todo está bien, feliz. Mi bebé, tu bebé. Pero pasa que pasando en una noche, como casi medianoche por ahí, una mató a su hijo. Y la otra está con su bebé. Pero la otra mamá mató a su hijo. No sé la verdad, ¿cómo mató? No sale en la Biblia. Yo nomás me imagino esto. Discúlpeme Dios lo que voy a agregar. Yo pienso, ¿cómo pensé? Porque Dios dice, no agregues ni una coma, dice, por eso. Ni un punto a mi palabra, dice. Pero yo pensaba, ¿cómo mató? Entonces ahí escuché también, algunos mataron a su gatito, porque su gatito estaba durmiendo a su lado y amaneció tieso. Sí, no, que le aplastó a su gato. Entonces, así la habrá matado, yo pensaba, su hijito, tal vez, porque las mamás, muchas veces mi esposa, dando de mamar, se dormía.
Y el bebé ya como que se está atorando. Entonces, ¿será que esta madre era un poco gordita, era? Así, hablando con respeto, ¿no? ¿Será que habrá sido gordita, no? Gordita habrá sido. Y poco a poco su mamá, su bebé estaba amamantando, qué rico leche. De repente ya cansada la mamá, un poco más, ya le aplastó y le quitó todo los... pero así, eso estoy aumentando. Y cuando cuando despertó la mamá, cuando vio a su hijo ya tieso, no respira ya. Entonces, ¿cómo tenía que reaccionar esta mamá? ¡Hey, señora! ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Sí o no? ¡Está muerto! ¡Ayúdame! Pero, ¿cómo reaccionó? Miró a la otra mujer. Feliz su bebé también lactando, así está. Y la madre está dormida. Y ya el bebé, pasando un poquito de tiempo, ya durmió también. Ya. Cuando se durmió, a su bebé muerto llevó, le acercó a su costado y él se lo trajo el bebé vivo. ¿Qué pensamiento le entró a esta mujer? Yo pensaba. ¿Qué intención? ¿Qué gana con eso? Ese tipo de historia sale aquí en la Biblia. ¿Qué tiene que ver dos mujeres? ¿De qué está hablando eso? Habrá habido también otros casos, tal vez, otros diferentes casos o similares, pero Dios quiso hablar de estas dos mujeres. Pero ¿qué punto quiso enfocar? ¿Qué es lo que Dios mira pues de nosotros? El corazón, mira el corazón. Entonces estas dos mujeres era exacto para enseñarnos a nosotros su corazón, cómo reaccionaba y con qué razón, con qué autoridad una hablaba y otra también enfrentaba, la otra también, no se dejan, dos hermanas están peleando aquí. Nadie quiere perder. No, no es así eso, esto es así. La otra dice, no, esto no es así. Dos hermanas son sombra de dos hermanos. Sombra de dos hermanos. Ninguno quiere bajar su corazón. Entonces estas mujeres las dos mujeres fueron ante el rey Salomón. Señor rey, así nosotros tuvimos bebé y ella puso su hijo muerto a mi costado y se lo llevó mi hijo vivo. Señor, por favor, hazme justicia. Pero la otra, ¿qué dice? No, el muerto es el tuyo y el vivo es mío. Entonces las madres también, la madre verdadera, así se dice, la madre, cuando vio a ese hijo raro, habrá notado, sí o no, que no es su hijo. Las madres saben reconocer o no a su hijo. ¿Desde que nace o después de un año? ¿Después de cuándo? Después de que nace ya salió de su vientre. Reconoce, así es mi hijito. Entonces esta madre también, esto no es, ¿de verdad es mi hijo? No, esto no es mi hijo. Mi hijito tenía un lunarcito, pero este no es mi hijo. Ya con seguridad fue ante el rey, Señor, esa mujer quitó mi hijo. Mi hijo estaba vivo, de ella murió. La otra también dice, no, este hijo es mío y el muerto es tuyo. Con toda seguridad está hablando. Entonces el rey, ¿cómo está el rey Salomón? Un rato escuchando a ella. Otro momento, a ella también. Ya, basta. En ese momento, Señor, ¿cómo voy a solucionar este asunto? ¿A quién? ¿Quién dice la verdad? Ya, Dios le dio sabiduría, dice, porque Salomón pidió sabiduría para
guiar al pueblo, dice. Entonces, el rey Salomón no tenía solamente sabiduría humana, sino sabiduría celestial, sabiduría de Dios. Entonces él, así viendo a esta mujer, me parece que ella miente. Ella también me parece que miente. A ver, sigue hablando. Me parece que ella sí es verdadera. Ya se dio cuenta ya. Sabe ya quién es la madre. Pero está escuchando. Ahora, Salomón sabe cuándo Dios puede dar gracia a uno. Las dos están así. Yo. A ninguno quiere llegar la gracia de Dios. Por eso, observando el corazón de estas dos mujeres, yo sé que ella es la verdadera y ella es la falsa, ya sé. Pero su corazón, con ese corazón así, no puede la gracia llegar a ella. Dentro de su corazón, ¿qué estaría diciendo a la madre verdadera? Yo ya sé, pero baja tu corazón, pierde. Entonces Dios te va a dar su gracia. Pero no quiere bajar, sino sí o sí quiere hacer prevalecer, es mío. Y tiene toda la razón también. Ya, ¿cómo están hablando aquí? Vamos a leer versículo 22. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Muy interesante el juicio que hace el rey Salomón. El pueblo está ahí alrededor también, ¿no? El pueblo. Dos mujeres así están demandándose. A ver, ¿cómo va a solucionar Salomón? ¿Va a salir a favor de alguien? ¿Va a menospreciar a uno? A ver, veamos, ¿realmente es rey? ¿Tienes la sabiduría o no? Así están esperando. De repente Salomón dijo: traedme una espada. ¿Para qué espada? Sí, traedme una espada. ¿Qué ahora va a matar a las madres? ¿Qué va a hacer? Traedme una espada. Le trajeron una espada. Ahora, ¿y ahora qué? Ahora, ponlo al niño, échalo al niño. Niño vivo. Ya, está bien. Y ahora partidlo del medio. Así es, eso es su tipo de juzgar del rey Salomón. Entonces, cuando así declaró ya, partidlo, ya claramente saltó el corazón de la madre verdadera. ¿Qué dijo la madre? En ese momento perdió todo, ¿sí o no? Toda su autoridad, derecho. Era su hijo. Cuando dijo partidlo, no, yo con mi razón, queriendo hacer prevalecer mi derecho de ser madre, voy a ocasionar que mi hijo sea partido. En ese momento totalmente perdió, doblegó su corazón. En ese momento la madre dijo: ¿qué es más importante? ¿Que prevalezca mi razón? ¿O que viva mi hijo? ¿Qué es más importante? Tan duro este corazón. Si sigo diciendo que es mi hijo, voy a ocasionar que muera mi hijo. Tan duro soy, tan establecido. Salomón estaba hablando: yo ya sé, es tu hijo, pero baja, por favor, baja. Pero sigue, no, es mío.
Yo ya sé que ella miente. Pero igual su corazón. Yo no puedo favorecer a ninguno. Dios tiene que hacer justicia. Y Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia al que pierde su razón. Dios resiste al malvado. Dios resiste al soberbio. ¿Por qué tanto tu razón quieres mantener con ese corazón? Sí o sí vas a perder tu hijo. Muerto vas a recibir. Pierde. En ese momento ella perdió. No es mi hijo. Darlo el hijo vivo a ella. Entonces la otra, ¿cómo? ¿Qué dice en ese momento? ¿Sí? Tú eres la ladrona. Tú me robaste. Esto es mi hijo. Sigue hablando. Entonces en ese momento, ya esta madre que robó el hijo, ¿cómo está en su corazón? Ya, le gané. Le gané, dice. No pudiste conmigo, te gané. Pero delante de Dios, perdió. Era una fracasada. ¿Quién puede recibir la gracia de Dios? Ya esto que pasa aquí, pasa también en nuestra vida. Hay veces esposo con esposa se enfrentan. Esposa, por favor. ¡No! O la esposa, esposo, por favor, acepta. ¿Por qué tanto así estás enojado? Cálmate. ¡No! ¿Cómo van a hacer así? Por favor, mi Señor, Padre. Si el siervo de Dios te dijera, haz una cosa grande, ¿harías o no harías? Claro que sí haría. ¿Cuánto más pues si te dice, báñate 7 veces y serás limpio? Me parece que tienes razón. Soy tonto. Tonto soy. ¿Por qué estoy enojado? Qué difícil es bañarse 7 veces. Más importante, ¿qué es? Que prevalezca mi razón. Que el siervo de Dios debería salir pronto para saludarme, debería encontrarme y debería orar a Dios. O aceptar lo que me envió por medio de su siervo Giesi. ¿Qué es más importante? ¿Qué pasa? Yo merezco la gracia. Yo necesito misericordia. Pero este corazón duro es, duro. Bien establecido. No quiere doblegar. Sí, así está, Señor. Qué fácil es las cosas. Báñate. Descendió a su corazón. ¿Cómo quedó Naamán? Limpio. Perdió toda su razón, votó toda su justicia, votó todo su punto de vista, votó lo que había planificado. No sirve de nada. ¿Quién le guió? Una muchacha le guió así para que reciba la salvación. Dios también, por así pequeñas cositas, pequeñas palabras nos guía, así, te conviene, esto te conviene, para que tú seas limpio. Anda a Samaria, encuéntrate con Eliseo y serás sano. Pero otras cosas hace Naamán. Otras cosas está inventando, cartas, regalos. Muy sencillo era. Ve a Samaria y ruega a Eliseo y serás limpio. Sencillo es la manera de Dios. Pero Naamán sobre eso aumentó muchas cosas. Por eso estaba así. Estaba retornando furioso, enojado. Caín, tu obra no me agrada. ¿Cómo que no te agrada, Señor? Yo mejor que Abel. No, Abel es mejor que tú. ¿Por qué me comparas con Abel? En tu corazón lleno de tu obra. Yo solamente quiero ver la fe
pero no hay la fe. Y eso es lo que veo en Abel. Por eso Abel es agradable, aunque flojo, no sirve, como tú le dices, ay, menosprecias. Pero una cosa veo en él, una cosa, la fe. Pero en ti una cosa te falta, la fe. Lleno de obra, lleno de tu esfuerzo. ¿De qué sirve eso? Caín, por favor, yo también quiero darte gracias. Yo también pensé en ti, porque tú eres el primer hijo de este mundo, de Adán y de Eva. ¿Cómo yo puedo mandar al infierno? Pero tu corazón no quiere, no entiendes mi corazón. No tienes sensibilidad de captar lo que yo pido. Jesucristo me agrada a mí. Y eso es lo que tiene Abel, la fe en Jesucristo. Pero tú tienes tu obra, tu esfuerzo, tu fe propia. Cambia. No. Yo soy mejor que Abel. Dios dijo, bueno, entonces si eres bueno, vamos a ver, anda a tu casa, conversa con Abel. Abel, de repente conversando con Abel, mi hermano me ganó, este es mejor que yo. Rabia, ira se levantó en su corazón. Bueno, me voy a controlar. Hermanito, vamos a dar una vuelta por el río. ¿Sí, hermano? ¿Ya cambiaste? Sí, ya cambié. Vamos a dar una vuelta. Pero no cambió. Así le llevó. De repente así están caminando. Y otra vez, tú eres mejor que yo. ¿Por qué Dios me menospreció a mí? ¿Por qué te aceptó a ti? ¿Por qué Dios no me consideró a mí? ¿Por qué Dios te eligió a ti? Satanás fuertemente así trabajó. De repente un pensó, mata a tu hermano. Sin piedad le mató. Y así mismo, ya poco a poco así bajó el corazón Caín. Dios, como molestándole, porque la sangre de Abel clama desde la tierra. ¿Dónde está Abel? ¿Sabe que dónde está Abel? ¿Qué hizo con Abel? Le mató y le botó en el río. ¿Dónde está Abel? Yo qué sé, pues Señor, yo soy guarda de mi hermano. Pero poco a poco, cuando su corazón descendió, Dios puso señal en Caín. Dios también le dio la gracia cuando bajó a su corazón. Por eso en nuestra vida eso sucede. Nosotros muchas veces siempre queremos hacer prevalecer ¿qué? Mi corazón, mi razón. Yo estoy bien, tú estás mal. Pero con eso ¿qué? Parece que ganamos, ¿sí o no? Pero perdemos la gracia de Dios. Así esta mujer, cuando perdió, ganó a su hijo. De la misma manera también Dios quiere bendecir en nuestras vidas. Amén, hermanos. Ya, aquí hemos leído San Marcos, dándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Una cosa te falta. Entre esas dos mujeres, una cosa te falta. A ambas, ¿qué cosa le faltaba? Perder, botar su razón. Eso es lo que no podía entender la madre verdadera. Pero cuando perdió, no es mío, dadlo a él, yo soy. Cuando dijo, dadlo el hijo vivo a esa mujer, ¿qué quiere decir eso? Yo soy la ladrona, yo soy la mala. Entonces el pueblo estaba mirando, aquella es la mala, así, la madre mala. Pero cuando la madre verdadera admitió, yo soy la mala, yo soy la ladrona, darle a ella, entonces ella era la ladrona, pero no parece ladrona, no parece tan humilde esta mujer, pero ella había sido la asesina. Todo eso tiene que aceptar, aunque es injustamente. Esa cosa le faltaba. Joven, una cosa te falta. ¿Qué, Señor? Tu
tú eres muy rico. Tú piensas que has guardado los mandamientos. Tú piensas que has guardado desde tu juventud. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Por eso escúchame, la vida eterna se hereda gratuitamente. Gratuitamente, no creo, Señor, yo tengo que hacer algo. Entonces Dios, ¿qué le dice? Bueno, entonces cumple los mandamientos. Siga cumpliendo, a ver si puedes cumplir. Siga sufriendo entonces. Tan sencillo yo te doy para dar la vida eterna. Solamente creer en mí. Pero tú, no quiero cumplir los mandamientos. Cumple entonces, ahí tienes los mandamientos. ¿Sabes, sí o no? Sí, Señor. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Cumple todo eso y serás salvo. ¿Pero así se recibe la salvación? No. Una cosa te falta, muy rico eres, no quieres dejar tu sabiduría, tu conocimiento, no quieres soltar. Ese tipo de personas difícilmente pueden entrar al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que botar su conocimiento, su fe, su obra y aceptar a Cristo Jesús. Simple, ¿sí o no, hermanos? Entonces aquí, versículo 23, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decir: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿De qué riqueza está hablando? ¿Riqueza material o riqueza del corazón? ¿Cuál es esa su riqueza del corazón? Su conocimiento, su justicia, su razón. No quiere deshacerse. Bota eso, por favor. Si no bota esa riqueza, no es riqueza material. El rico que no puede entrar al reino de los cielos es el rico en el corazón. Tiene mucha sabiduría. No hay cómo vencer. No hay cómo doblegar su corazón. No se deja guiar. Eso es el rico verdadero. Por eso este joven, mirándola, qué pena, qué pena. Si esa cosa nomás hiciera, tan bendito sería. Así Dios también a nosotros, por favor, pierde todo tu razón, tu justicia, y serás bendito. Amén. La gracia de Dios viene a los humildes. ¿Qué es humilde? Bota eso. Aunque humanamente eres rico, tienes todas las cosas, pero en el corazón pierdes. Eso es el humilde verdadero, que recibe la gracia de Dios. Amén. Gracias, hermanos. Hasta aquí vamos a compartir. Tengo, antes de orar, anuncios. Dios también, desde el año pasado, nos permite ese corazón para la compra de inmueble. Por eso, la ofrenda decidida para la compra del inmueble para la Iglesia de la Paz. Sigue. Eso tiene que seguir hasta comprar, hermanos. Amén. Dios va a seguir proveyendo. Así como una viuda, la harina, el aceite nunca menguó, nunca menguó. Así también, sigue ofrendando, sigue sirviendo a Dios, nunca va a tener falta, hermano. Por eso la ofrenda para el terreno
en el sobre verde limón, ustedes ya conocen, ahí deben depositar la ofrenda para el terreno, ofrenda decidida. También ahora hay la 19ª convocatoria para los nuevos seminaristas. Hermanos, los hermanos que fueron llamados por Dios puedan presentar como requisito para ingresar al seminario testimonio de salvación, llamamiento de Dios y carta de recomendación de su ministro. Y pronto viajaremos a Lima, por eso Encuentro Intercultural de IYF 2024, del 28 al 31 de enero de 2024 en Lima, Perú. Ya, para esto también siempre está habilitado la mesa de inscripción, tanto para la entrada y también para transporte, para viajar. Más detalle, más información, ustedes pueden preguntar en la oficina o en la mesa de inscripción, por favor. Y luego, retornando de Lima, después del campamento, casi inmediatamente va a haber campamento de inglés, que va a ser del 13 al 16 de febrero en la ciudad de Sucre. Son eventos que ya está realizándose con miras al campamento mundial de IYF 2025, ¿ya? Entonces, esto va a ser en Sucre y las inscripciones también están recibiéndose en oficina y en mesa de inscripción. Los jóvenes pueden apuntarse también en esto e invitar a los nuevos. Y papá, mamá también, invitar a sus hijos, enviar sus sobrinos para que puedan participar de este campamento de inglés. Y también tenemos congreso de líderes cristianos que va a ser en Estados Unidos, esto del 1 al 4 de enero, Houston, Texas. Abril, ¿no? Ahí está, abril. 1 al 4 de abril. Y luego del 5 al 9 hay turismo. La entrada es en camas separadas, en una habitación, 2 camas, $300. Ahora, si uno quiere participar y quiere tener su propia habitación, entonces eso cuesta $500, ¿ya? Eso es durante del 1 al 4 de abril. Ahora, el turismo, que es del 5 al 9, casi gratis sale, porque las iglesias van a llevar. Los siervos, los ministros de las iglesias de Estados Unidos les va a hacer viajar, les va a atender, ¿ya? Y esto es en Estados Unidos, Houston, Texas, ¿sí? Ofrenda especial para este tiempo. La misión en Perú está preparando, ¿no?, el campamento mundial, el encuentro intercultural, donde participará Pastor Oxopark. Bolivia también queremos apoyar. Cada campamento siempre hay muchos gastos, por eso también Bolivia va a apoyar con una ofrenda decidida para este evento. Y también queremos enviar una ofrenda, tenemos el QR, puedan preguntar al área de tesorería, ya, a Diácono Parrado, o colocar en el sobre de ofrenda para Perú. Personalmente pueden acercarse también al tesorero, él les va a informar acerca de la ofrenda especial para el campamento en Perú. Y escuela bíblica Soñadores los días domingos a las 10 para sus hijos. Esto donde se realiza en el CDD Pura, cerca del puente Ferroveni. Ahí también ellos tienen su culto, sus actividades todos los domingos. No hay dónde dejar en la casa, no se preocupe. Por no hay dónde dejar, entonces no quiere venir. Venga con su hijo más. Entonces va a participar en la escuela de Soñadores los domingos. Tenemos estudio bíblico con el Pastor Oxopark, el Evangelio de San Mateo a nivel nacional. Los días martes es a las 7 de la noche y los días sábado a horas
18, 6 de la tarde, por canal Cristo TV. Esto también una oportunidad para invitar, mostrar. Algunos tienen ese canal, lo pueden ver. Pasen esa información a sus familiares. Amén. Bueno, hasta aquí. Oremos para terminar. Oremos. Señor, te agradecemos, Padre. Nosotros, aunque vivíamos en este mundo, pero una cosa nos faltaba: la salvación. Ahora también, después de recibir la salvación, siempre nos falta una cosa. Por eso Jesús cada día nos dice: ahora te falta esta cosa, otra cosa. Señor, muchas cosas me falta aprender. Yo soy muy falto, Señor. Necesito su gracia. Padre, usted quiere darnos su gracia por medio de la iglesia, por medio de su palabra. Quiere guiarnos. Por medio de sus siervos, quieres dirigirnos. Estas dos mujeres también, ¿cómo Salomón guió a esta mujer para que pueda recobrar su hijo? Primeramente hizo que perdiera todo su derecho. Prácticamente perdió la batalla. Para algunos puede ser malo eso. No, yo no voy a perder. Bueno es perder nuestra justicia, nuestra razón. Entonces Dios va a recompensar, va a dar su gracia también. Señor, en este mundo también hay tanta injusticia, pero nosotros somos hijos de Dios. Muchas veces nadie nos entiende, no importa. Dios es fiel, Dios es un juez verdadero, Dios recompensa. Guarde siempre a todos los hermanos, líderes, obreros, diáconos, sus siervos. Y también oramos, Señor, por el campamento en Lima, Perú. Usted bendiga, Señor, a sus siervos que están allá preparando, todos los hermanos. Nosotros solamente participar. Eso es la bendición. ¿Para qué vamos a ir? Para recibir el corazón, para entender el juicio de Dios, para entender el corazón de Dios. No es para perder, no es para fracasar, sino más bien ganancia para nuestra alma. Es bueno invertir en nuestro espíritu, Señor. De eso depende nuestra vida, Padre. Gracias te doy, seguimos orando por el pasaje, por la entrada. Por favor, Señor, bendice a los jóvenes, ensayando, preparando. Por favor, usted también le dé su corazón. Solamente ensaya, presenta, vuelve sin la palabra, de nada sirve. También, Señor, usted pueda abrir nuestros corazones esos días, Señor. Así te agradecemos, Padre. Bendice la iglesia en La Paz. Seguimos orando por la compra del inmueble, Padre. Sé que usted tiene preparado. Sé que usted pronto va a mostrarnos. Pronto nos va a permitir un lugar. Ni siquiera tal vez hemos visto. Gracias, Señor. Por favor, bendice también negocio, trabajo de los hermanos. Así esta noche oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias, hermanos. Vamos a orar ahora de 2 en 2, ¿sí? De 2 en 2 y luego vamos a retornar. Sí, yo también.